doctora. Muy buenos días, doctora. Bendiciones. Estamos aquí. Está bien, está bien. ¿Qué le pasa, doctora? Cansados, le hemos dado duro a la vida. Entonces, de momento tú te das cuenta de que el día solo tiene 24 horas y la semana solo tiene 7 días. Y entonces te das cuenta de que te estás excediendo. Pero bueno, es que estamos en un momento histórico. Sí. Mira, hoy yo quiero hablar de adicciones nuevamente. Ustedes saben que yo pues vivo en el mundo de las adicciones. Y quiero mencionar un estudio que salió en la revista Addictive Behaviors Report. Este estudio acaba de salir este año. Y cuando nosotros hablamos de los factores de riesgo de consumo de cannabis, de consumo de marihuana en los adolescentes, entiéndase personas menores de 18 años. Históricamente siempre hemos hablado de que los factores que más inciden en que un joven decida iniciar el consumo de sustancias giran en torno a, en el caso del cannabis, giran en torno a que tengan amistades que utilicen la marihuana, a que perciban que el acceso es fácil y que tengan pues la manera, ¿verdad?, de accesarlo. En el caso del alcohol y el cigarrillo en particular, esos factores que promueven el consumo de sustancia, cuando estamos hablando del alcohol, en los adolescentes, giran en torno a el ejemplo de los padres, pues los padres que beben o fuman, y el acceso a la sustancia. Obviamente, si papá, mamá, si la gente, los adultos de la casa beben y fuman cigarrillos, pues las sustancias están presentes en la casa, ¿no? Es muy raro que una persona beba, un adulto beba y solo bebe en la calle y no trae alcohol a la casa. Entonces, interesantemente, en este estudio lo que se explora algo que yo no lo había visto anteriormente. Y entiendo que es el primer estudio en su clase que explora este factor. Y es que se ha encontrado que en el caso del uso de cannabis en adolescentes, desde la legalización en los Estados Unidos, esos procesos de legalización progresiva del uso de cannabis, primero medicinal, luego recreacional en distintos estados en Estados Unidos, se ha encontrado en la última década que ha bajado el factor de que los chicos que empiezan a usar cannabis lo usan porque tienen amistades que lo usan. El factor que está aumentando, y es un factor que no se contemplaba anteriormente en los estudios, es la percepción que los adolescentes tienen de que los padres no rechazan la idea del consumo del cannabis. Uy. Entonces, nos encontramos con que los adultos son los padres, los que están criando adolescentes y niños, los que se están, digamos, suavizando, se están aclimatando, se están adaptando a la idea de que no hay problema con fumar marihuana. Y esta idea que los padres están teniendo, esta falta de rechazo al consumo de la marihuana, constituye entonces en sus hijos un factor que promueve el que ellos experimenten con la marihuana. ¿Ok? Esto es bien fácil. Cuando yo me criaba, esta cosa de fumar marihuana no era como que algo tan público ni tan.
Pero, por ejemplo, sí, la idea de fumar cigarrillo, de tomar alcohol o de estar activo sexualmente en la adolescencia. Tú sabes, yo recuerdo que yo me crié con una idea bien clara de que si yo me ponía a pajarear en esas conductas, en casa me iba a ir mal. O sea, y la idea principal no era que es que me afecta a los pulmones si fumo, que es que puedo tener un riesgo de embarazo o enfermedad de transmisión sexual, o si es que me va a afectar el hígado si bebo. Era la pela. Yo no pensaba en nada de eso. De verdad. O sea, esas eran las cosas que me enseñaban en la escuela, en la clase de salud. Y de verdad, eso a mí me tenía sin cuidado. Eso a mí me tenía sin cuidado. Usted decía, hay algo peor. Exacto. O sea, hay algo peor que el cáncer en los pulmones. ¿Ok? Hay algo peor que la hepatitis. Sí. Hay algo peor que la cirrosis. Y era enfrentar a mi papá y a mi mamá. Si ellos descubrían que yo estaba haciendo alguna de estas conductas. Ajá. Y eso es lo que le llamamos factores protectores. Cuando los niños y los adolescentes tienen estas ideas, las que sean, que les ponen límites para empezar a explorar el consumo de sustancias. O sea, mi factor protector era la idea de la ira de los dioses cuando, si mis papás, si yo llegaba a hacer algo de eso y mis papás se enteraban. ¿Ok? Y entonces, es interesante que este estudio nos está diciendo, ¿sabes qué? Ya para la percepción de los padres, en la opinión de los padres, esta cosa de fumar marihuana no es tan malo, esta cosa de usar cannabis no es tan terrible, y esa percepción que le están transmitiendo a los hijos está abriéndoles puertas para que ellos vayan explorando el consumo del cannabis. Ups. Claro, pues los padres de los adolescentes, pues son quienes, son gente común que viven en un país donde hay una propaganda, donde hay unos medios que difunden una información y una información que va dirigida a formar una cultura y a dirigir unos comportamientos. O sea, cuando nosotros hablamos de cultura, lo que estamos hablando es de ese repertorio de comportamientos que una sociedad admite como propios de esa sociedad, como distintivos de esa sociedad. ¿Okay? Y en la medida en que los medios de comunicación siguen modificando la idea que nosotros tenemos acerca de unas conductas en particular, pues nosotros, si no tenemos una actitud analítica, reflexiva, pues nosotros sencillamente vamos a ir asimilando estas cosas y las ideas tienen consecuencias. La manera como nosotros pensamos acerca de las cosas tienen consecuencias, de modo que si nosotros en este momento estamos pensando y de nuestra boca sale, nosotros como padres, ¿no? Como padres de adolescentes, como abuelos de adolescentes, de nuestra boca sale tal comentario como, y total, el alcohol es más malo que la marihuana. Hay un adolescente, hay un niño que está cerca de ti que te está escuchando y que está copiando. Wow. ¿Okay? Y que entonces va a llegar a la conclusión de que le estás dando luz verde, de que de veras no es tan malo. ¿Cuál es la experiencia que yo he tenido? Obviamente en Puerto Rico la cosa esta de las estadísticas, Dios mío, es un campo perdido. O sea, en Puerto Rico no se hacen estudios de investigación, no se hacen estadísticas gubernamentales. Si se hacen, no se publican, se engavetan. ¿Y por qué, doctora? ¿Por qué? Si son tan importantes. Mira, yo pienso que tiene que ver mucho más que solo con descuido y falta de asignación de fondos. Okay. Como ya yo, ¿verdad? Ha llegado el punto en que he desarrollado alguna malicia. Yo pienso que las estadísticas en un país, en el nivel gubernamental, tienden a ser un instrumento de campaña. Okay. Cuando lo que las estadísticas presentan
habla bien de la ejecución de un gobierno, tú puedes estar segura que las van a sacar a la luz. Cuando el resultado de las estadísticas, pues no habla bien de la ejecución de un gobierno, pues vamos, déjalas ahí. Y entonces no se publican. Y uno tiene conocimiento de que se están haciendo trabajos de investigación y se están haciendo estadísticas que no se publican, no aparecen en las páginas de internet de las diferentes agencias de gobierno. Y peor aún, uno va personalmente a las agencias a pedir que le den esos datos y esas estadísticas y no te los comparten. Y es un protocolo. ¿Qué razón? ¿Es ineficiencia o quieren ocultar algo? Mira, yo si es ineficiencia, de veras, esto para mí es inexplicable. Yo no puedo pensar que hayan tantas decenas o tantos cientos de funcionarios gubernamentales que son ineficientes, de verdad. Yo pienso que hay unas instrucciones. Yo pienso que las instrucciones son que los resultados de las estadísticas se sacan a la luz con los propósitos políticos de respaldar la ejecución de unos gobernantes. Si no me favorecen, no las publique. Pero entonces eso pone a las personas que trabajamos, ¿verdad?, en estas otras áreas de lo que es la salud, el servicio social y humano, a funcionar a ciegas. Uh-huh. Porque ¿qué es lo que de veras está pasando en el país? No tenemos manera de saberlo a menos que podamos hacer unas proyecciones sobre la base de la experiencia que nosotros tenemos en nuestros distintos escenarios de trabajo. El comentario que yo voy a hacer ahora, pues lo voy a basar en la experiencia que yo tengo en mi escenario de trabajo, donde estoy consistentemente viendo personas con uso de sustancias. El consumo del cannabis medicinal en este momento es la sustancia primaria en adolescentes. Los adolescentes casi no beben ya. Cuando hablo de adolescentes estoy hablando de 18 años hacia abajo. ¿Ok? No fuman cigarrillo. Están fumando cannabis medicinal. No marihuana de la calle. Están fumando cannabis medicinal. ¿Cuál es la diferencia de la marihuana de la calle al medicinal? Bueno, hay varias diferencias, pero la más importante es que el cannabis medicinal tiene una concentración que puede ser 4 o 5 veces mayor de THC, del componente psicoactivo, mucho mayor que la marihuana que se compra en la calle. Okay. Es más cara, pero como es más potente, pues entonces los jóvenes la compran y le rinden un poquito más, pero tiene la posibilidad de producir adicción, dependencia mucho más rápido que la marihuana de la calle. ¿Ok? No solamente... ¿Se consigue solo en dispensarios o ya la están vendiendo clandestinamente en la calle? No. El problema es que la marihuana, el cannabis medicinal, es exclusivamente de dispensarios para personas que tienen 21 años o más y que tienen la licencia de cannabis medicinal. Entonces tú dices, ¿pero cómo entonces los menores la están usando? Exacto. Porque la industria del cannabis medicinal ha producido un mercado negro, un mercado subterráneo, un mercado ilegal de venta de cannabis medicinal para las personas que no pueden tener la licencia de cannabis. Wow. ¿Quiénes son las personas que no pueden tener la licencia de cannabis? Pues las personas que no tienen 21 años de edad, porque a ti te aprueban una licencia de cannabis por cualquier cosa. O sea, tú llegas allí, tú dices que estás ansioso, pues toma, el cannabis te va a ayudar, ¿ok? Y tú llegas y dices que tienes dolor de espalda, pues toma, cannabis, ¿ok? Así que, si tú tienes 21 años de edad, tú no tienes ningún impedimento para tener una licencia de cannabis, ¿ok? Si tú no puedes comprar el cannabis a través de una licencia, pues entonces, ¿cuál es el impedimento? Que no tienes 21 años, eres un menor. Y hay un mercado ilegal impresionantemente grande de cannabis medicinal en Puerto Rico para los menores de edad. Tengo una pregunta, doctora. ¿El mercado de la marihuana en ese sentido se expandió o le están restando a los puntos de droga? Pues mira, yo
no te puedo dar esa información, realmente sería irresponsable de mi parte. Yo te puedo decir cuál es mi percepción. En mi percepción, el usuario de la marihuana de la calle, del punto de droga, sigue siendo aquel que es adulto y que no interesa entonces pagar una licencia de cannabis medicinal y comprar un cannabis que es más caro, porque entonces la marihuana de la calle en este momento está barata, está bien barata, ¿ok? Así que está el adulto que dice, no, hombre, no, chacho, yo la compro, ¿para qué voy a comprar el pollo del país si lo puedo comprar congelado, no? Me sale más barato, ¿no? Pues mira, yo voy a comprar la marihuana de la calle, me sale más barata. Y los menores que están en comunidades de alta presencia de sustancias y de bajo nivel económico. Okay. Por lo mismo, por el acceso a que es barata. ¿Ok? Pero los chicos de clase media y clase media alta están comprando el cannabis medicinal porque, primero, no se tienen que meter en un punto de droga. ¿Ok? Y entonces, pues ahí está la cosa esta de más seguridad. No voy a entrar en un lugar donde puede haber un tiroteo, no voy a entrar en un lugar donde a lo mejor a quien le estoy comprando es un agente, no me voy a meter en un problema legal. Los adolescentes tienen la idea de que si están comprando el cannabis medicinal no hace daño y es legal. ¿Ok? Uh-huh. Y entonces, pues se lo compro a fulano de tal, que es amigo de la familia, que vive en mi urbanización, en la urbanización de control de acceso. ¿Ok? Entonces los padres dicen, no, porque muchachos, aquí en la pandemia, no, mis hijos no salen de la urbanización. Es más, están hasta corriendo bicicleta y haciendo ejercicio aquí dentro de la urbanización, porque nos estamos protegiendo del COVID. Ajá, pues ¿sabes qué? En tu urbanización hay 2 o 3 personas que ya tienen 21 años, que son pacientes de cannabis medicinal, que juegan baloncesto en la cancha de la urbanización con tus hijos, que corren bicicleta con tus hijos y que son los que le venden el cannabis medicinal. Uh-huh. Y tu hijo no sale de la organización de control de acceso. Tengo una historia rápida. Esta semana tuve que tomar un Uber por una situación, ¿verdad? Y cuando llega el muchacho, yo abro la puerta del carrito y me ha dado esa peste a marihuana que yo pensé que estaba en la glorieta de la High. O sea, y yo dije, ¿qué cosa es esto? Yo le digo, mira, así le dije, tú sabes, porque me salió así, le dije, brother, esta peste de marihuana, era un muchachito como, quizás tendría 21 o 22 años, bien jovencito. Eso no es que yo tengo la licencia. Y yo me quedé, lo cancelé. Yo de repente me quedé pensando, esto no tiene que haber sido una sola vez. Esta debe ser su costumbre, pero ¿cómo es que nadie lo reporta, no? Y ¿cómo es que esto es entonces algo tan natural como coger pasajeros y meterlos ahí a fumar marihuana con él, ¿no? Uh-huh. Es como que está tan generalizado, sí, tan normal. Y yo tengo licencia. Y yo tengo licencia. Entonces ya es la idea de que si tienes licencia, todo cambió. Ajá. Si tienes licencia, no hay problema. No es malo. Entonces, exacto. Entonces, de momento, si tienes licencia, ya mágicamente esta sustancia deja de provocar los efectos que habitualmente provoca. Y yo estoy bien preocupada con esto, porque la presencia del cannabis en el cerebro de un adolescente ya ha demostrado de una manera tan robusta que produce unos daños significativamente mayores a cómo ese cannabis se comporta en el cerebro de un adulto, entiéndase 30 años en adelante, ¿ok? O sea, un adulto neurológico. Y los efectos que estamos viendo y los daños que estamos viendo en las clínicas, uh-huh, en estos chicos, es una cosa impresionante. Y nada, describirles chicos que en 2 años, menores de 21, chicos que en solo un historial de 2 años de consumo de cannabis medicinal han tenido 6, 8 hospitalizaciones psiquiátricas por psicosis. Wow, en 2 años. ¿Ok? Chicos que en una historia de uso de cannabis de 1, 2, 3 años de cannabis medicinal terminan con unos daños neurológicos a largo plazo y sabe Dios si hasta irreversibles. En donde el funcionamiento de la corteza prefrontal, para que usted tenga una idea, nosotros los seres humanos donde pensamos es aquí, en la frente. Uh-huh. En el resto del cerebro hacemos otras cosas. Pero donde están nuestros pensamientos
es en la corteza prefrontal. Ahí están todas las funciones ejecutivas del análisis, el pensamiento analógico, el pensamiento abstracto, juicio, etcétera, etcétera. Oiga, yo he tenido chicos que ya tienen por lo menos 2-3 meses de abstinencia de cannabis, que todavía no me saben contestar la analogía, en qué se parece un lápiz y una pluma. No me saben decir, pues, que son para escribir. Los dos escriben. No logran hacer pensamiento analógico. Oiga, y usted los ve y tú dices, pero espérate, pero si este muchacho tiene 20 años. ¿Qué pasó aquí? ¿En qué se parece un perro y una cabra? Eso lo dice un niño de kinder. Tienen 4 patas, son animales, los dos tienen rabo. Y entonces no te pueden contestar eso porque esas funciones están apagadas 3 meses después de haber consumido el cannabis por última vez. De eso es de lo que estamos hablando. Y viniendo al tema, ¿verdad? Pues, para darle forma final. Oiga, nosotros estamos frente a un proceso electoral donde nosotros tenemos unos partidos que todos, menos el Proyecto Dignidad, todos en sus plataformas de gobierno nos están prometiendo no solo que el cannabis medicinal va a seguir siendo en este momento lo que es en Puerto Rico, eso no lo van a tocar ni con una vara larga, nos están prometiendo la legalización de todas las drogas para el consumo personal. Y el proyecto del cannabis medicinal fue una imposición por orden ejecutiva de Alejandro García Padilla. Y recientemente, hace una semana, yo vi un programa donde Alejandro García Padilla es analista y me dolió el pecho. Él estaba hablando de la legalización de la prostitución y me dolió el alma cuando lo escuché con cuánta pasión decir, pero ¿a quién le importa? ¿A quién le importa lo que una persona haga con su cuerpo? Y esos son esos momentos en que tú tienes que aguantar las ganas de llorar por la indignación de saber que la gente que nos ha gobernado no le importan sus hijos. Exacto. No le importan tus nietos. No le importa, ¿ok? Y entonces cuando yo lo escuché, ¡pum! Hice la analogía, porque como yo no fumo pasto, yo todavía hago analogía. Sí. ¡Pam! Hice la analogía y dije, esa era la actitud detrás de la legalización del cannabis medicinal. Que la impuso él. Que la impuso él por una orden ejecutiva después que el proyecto de cannabis medicinal murió en el Senado y en la Cámara. Y él lo impuso por una orden ejecutiva. Porque ¿a quién le importa lo que la gente haga con su cuerpo? ¿A quién le importa? Mire, a nosotros nos importa. Exacto. Mire. A nosotros nos importa. Mire. Yo no me tapo para decir cuáles son mis convicciones y lo que yo defiendo. Hágale un favor a sus hijos y a sus nietos el 3 de noviembre y vote por Proyecto Dignidad, porque nosotros no tenemos idea del mal que va a venir sobre nuestro país si estos otros partidos ganan. Angie González, tremenda como consejo siempre. al corazón. Sí. Gracias, doctora. Angie. Número telefónico para que el que necesita una terapia, necesita desahogar con una profesional como tú, ¿cómo te consigue? Mira, nosotros estamos en Bayamón, en la Avenida Los Millones. Usted nos consigue para servicios psicológicos dejándonos un mensaje en el 787-613-5908, 613-5908. Y también pues estamos allá en la Iglesia Catacumba 2 de Bayamón, los domingos a las 10 de la mañana, presencial. Gracias, Excelente. doctora. Muchas gracias. Buen día. Bendiciones. Venimos hablando con Elizabeth Torres, productora de